Tenemos 3 representantes de Fuerza Patria, lo cual no es poco, y por eso que nos atrasamos un poquitito, porque teníamos que organizarnos un poco de cómo sentarnos y todo. Así que ahora ya los van a poner en pantalla, y cuando los pongan en pantalla, arrancaremos. Ahí está. Buenas noches a toda la audiencia de Monte TV. Estamos acá con Augusto para contarles sobre la elección de este domingo, invitarlos a que vayan a votar, que no se queden en sus casas, que es nuestro deber cívico ir y elegir a nuestros representantes. En este caso nos toca votar a diputados nacionales. ¿Habrá más gente para votar? A ver. Buenas noches, Augusto, buenas noches la audiencia. En realidad nosotros venimos también a plantear eso, decirle al pueblo de Monte que así como nos acompañaron el 7 de septiembre, nos sigan acompañando este 26, acompañando para que Fuerza Patria logre los diputados que necesita para ponerle freno a Milei, y principalmente la comunidad educativa, que tiene muy claro las pérdidas que ha tenido con este gobierno nacional. Una de ellas es, en cuanto a los derechos docentes, decimos perdimos la conectividad, perdimos el incentivo docente, y eso es dinero que estamos perdiendo y que nos corresponde por ley y por derecho, que afecta a nuestros bolsillos. Y cuando decimos que afecta a nuestros bolsillos, hoy me decía una compañera que tenía un problema con un cobro y me dice, no puedo llevar los materiales que necesito para poder continuar en ese cargo, porque nosotros invertimos también en nuestro trabajo. No es que trabajamos y no tenemos que invertir, invertimos en materiales didácticos que benefician a nuestros estudiantes. Entonces tenemos un gobierno nacional que no solo nos está perjudicando a los trabajadores, sino también está perjudicando a los estudiantes, que no tengan ese derecho de aprender con calidad. Entonces, realmente tomemos conciencia que debemos y tenemos que ponerle el freno necesario al presidente. Me dejaste haciendo ruido con una palabra de que es continuidad, conectividad. Sí, nosotros, ¿por qué perdieron conectividad? Nosotros percibíamos un dinero por conectividad. A partir de la pandemia, el gobierno nacional, que en ese momento era de otro color político, no del presidente, nos puso un plus que se llamaba conectividad, y cobrábamos porque, bueno, se trabajó mucho a través de redes. Para que puedan trabajar en forma remota, digamos. Sí, para internet y todo. Cuando el gobierno nacional asume el presidente Milei, es una de las cosas, más allá de todas las que sacó, yo te nombro 2 de los derechos, pero te puedo nombrar de dejar de mandar el dinero para las jornadas completas, dejar algunos programas y planes que beneficiaban a los estudiantes, todo eso, todo lo que venía de Nación dejó de venir. Algunas cuestiones el gobierno provincial se hizo cargo y en otras le fue imposible. Bueno, entre las que le fue imposible, inclusive el incentivo docente viene por una ley que fue cuando se puso el impuesto a la nafta y todo, y que realmente hoy decimos, ¿dónde está ese dinero? El impuesto a la nafta sigue, ¿no? Sigue el impuesto, sigue el pero impuesto, no seguimos recibiendo lo no el beneficio, digamos, del incentivo docente. Y si los docentes se pueden hacer número, realmente es un dinero importante que nos debe el gobierno nacional. No estamos hablando del gobierno provincial, sino nacional. ¿Quién es el gobierno nacional? Milei. Son políticas que impuso nuestro presidente en contra de los trabajadores. Claro. O sea que para él la casta terminó siendo los trabajadores. Y bueno, y todo esto tenemos que pensar, por lo cual necesitamos que cada vecino vaya y vote y ayude a que Fuerza Patria vuelva a ser la opción para poder recuperar derechos que son propios. No estamos hablando de nuevos derechos, sino que nos devuelvan nuestros derechos. Ya los derechos ganados antes. Ganados y que no se deben perder, porque un derecho que se gana y se convierte en ley no se tiene por qué perder. Pero bueno, estas son las políticas de nuestro presidente. Guille. Buenas noches, Augusto. Buenas noches a toda tu audiencia. Sí, decirte en la misma sintonía de la que hablaba Marcelo y la presentación que hizo Laura, que voten a Fuerza Patria, que votando Fuerza Patria estamos defendiendo nada más ni nada menos que a la patria. ¿Por qué? Porque es ponerle un freno a las políticas destructivas de entrega del país que está llevando adelante el gobierno de Milei.
en menos de 2 años ya ha hecho estragos. Simplemente con ver la actividad económica de Monte, un pueblo como Monte, como cualquier otro pueblo vecino, y lo que está pasando en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires y del país, la destrucción del empleo, el cierre de empresas, ya sean fábricas, ya sean empresas de servicios, la quita o la disminución del poder adquisitivo, es decir, lo que puede comprar con el salario un trabajador. Bueno, la verdad que es muy importante ponerle un freno. ¿Y por qué votando a diputados nacionales le vamos a poner un freno? Porque los diputados nacionales, como por ejemplo ocurrió hace poco, le pusieron un freno al veto que hizo Milei, es decir, la anulación de leyes que hizo Milei, y pudieron hacer que esas leyes tengan la vigencia correspondiente. Como por ejemplo la ley de emergencia en discapacidad, la ley de pediatría, y necesitamos tener más diputados para tener más fuerza en la Cámara de Diputados y así poder tener más voces y por supuesto más votos, más proporción de votos para poder defender los intereses de la Argentina. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social son las 3 banderas del peronismo, pero que son compartidas también por gran parte de los partidos políticos, ¿no? La independencia económica es algo, digamos, que es fundamental para que un país pueda desarrollarse, no depender económicamente de otras potencias mundiales o de organismos como el Fondo Monetario Internacional, y tener la libertad, y ahí te da también la soberanía, es decir, el poder de decisión en favor del pueblo, para llevar adelante lo mejor para el pueblo, ¿sí? Lo mejor para el pueblo. Y no esta entrega que han hecho con el famoso endeudamiento que se hizo en el gobierno de Macri y que ahora lo continúa Milei, ¿no? Teniendo a Caputo en esos dos gobiernos, y que han hecho una entrega económica de la Argentina. Después también todo el desmantelamiento que está haciendo con respecto a lo que es ciencia y tecnología por parte del Estado. Las empresas estatales de energía atómica, por ejemplo, que fueron modelos para toda la región y que hoy en día contribuyen a la generación de energía. Vos sabés que una de las cosas que me hace ruido, para ya que entraste en el tema ese de energía, de la energía atómica y todo, es que según dicen historiadores, voy a decir según dicen porque yo no pude comprobarlo, ¿no? Porque por mi corta edad en realidad a ese respecto, pero dicen que la Argentina tenía la posibilidad de construir la bomba atómica. Teníamos una camioneta pick-up F100 que era de lo mejorcito que había. Teníamos una fábrica militar que era la IMEC con el rastrojero que le estaba haciendo sombra a esa camioneta. Y teníamos un montón de productos en la Argentina que eran dignos, exportables en su momento, pero que le hacían sombra a muchos otros países como los del norte y como de Europa. Y que esa es la razón por la cual nos empezaron a tratar de someter de alguna manera. Y sí, porque la clave de concentrar la riqueza de ciertos países es no permitir que otros se desarrollen y le compitan en productos que tienen gran valor agregado, que el valor agregado, es decir, la posibilidad con recursos humanos y con tecnología y con maquinarias y con la industria, por supuesto, de poder transformar la materia prima en productos cada vez más complejos, es lo que hace rico un país, es lo que genera mano de obra con alto poder adquisitivo, es lo que ha pasado, digamos, históricamente, o dentro de lo que sería la historia de estos últimos 200 años, en donde Gran Bretaña, Alemania comenzaron con la revolución industrial junto con Francia, y después Estados Unidos se puso a la cabeza de la producción industrial después del periodo de las 2 guerras mundiales, ¿no? Que fue quien empieza a encabezar ese desarrollo industrial. Argentina comenzó a competir como comenzaron otros países, ¿no? Que estaban en vías de desarrollo, y eso, por supuesto, para los países centrales, los países que concentraban ese tipo de desarrollo industrial, es una amenaza.
Es una amenaza, esto es una obviedad. Entonces, todos los mecanismos, ¿sí? Financieros, de barreras arancelarias y pararancelarias, y también mecanismos ideológicos y culturales, ¿sí? Que se instrumentaron con el proceso de globalización por parte de Estados Unidos, por parte también de la Unión Europea, son los que van generando la imposibilidad de alcanzar un desarrollo similar desde nuestro país, ¿sí? No es solamente, por ejemplo, voltear un contrato, como pasó en el 2001, que teníamos para vender un reactor nuclear, ¿sí? Esto es así, ¿no? No solamente eso, sino también instalar a partir de todo lo que se denomina ideológico y cultural, a partir desde las películas, desde las publicidades, desde la información y la comunicación internacional que llegan hacia la Argentina, de que Estados Unidos es una potencia, ¿no? Y que concentra ciertos niveles de desarrollo, y que nosotros somos un país en donde nunca podríamos igualarlo. Eso es fundamental, eso es fundamental. Pero para no irnos tan lejos de lo que hablabas vos, hasta hace poco hacíamos satélites. Éramos uno de los pocos países que hacíamos satélites. Somos uno de los pocos países en el mundo, creo que estábamos entre los 12 hasta hace un tiempo, que producíamos autos. Producimos autos, por supuesto que gran parte de los insumos son importados, se ensamblan algunas cuestiones. Totalmente. Pero bueno, sí. hay que avanzar en ese proceso y no dejar, ¿sí? No irnos de ese tipo de producción. Entonces, desde películas, arte, Argentina tiene un capital, unos recursos humanos muy importantes en el deporte, en la industria, de todo tipo, ¿no? En el desarrollo también agrícola. Somos productores de maquinarias, de sembradoras, de fumigadoras, de cosechadoras, y eso por supuesto que a muchos de nosotros nos llena de orgullo, pero otros países lo ven como una competencia que tienen que eliminar. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora bien, nuestros gobernantes están al servicio de ¿quién? Del futuro del país, del presente y del futuro del país para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida, o están a merced, ¿sí? del capital o de los intereses del capital internacional, porque participan de algunos de esos porcentajes que cobran para empresas multinacionales. Quiero creer que no. Y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Sacá la cuenta, ¿no? Sturzenegger, Caputo, ¿dónde trabajan? ¿Dónde trabajaban en el sector privado? Trabajan para firmas multinacionales que tienen otro tipo de intereses. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que poner en valor, que tenemos que ponerle un freno a las políticas de Milei y de su equipo, que en realidad lo que están haciendo es instrumentando la entrega del país. Eso es lo que está ocurriendo, la entrega del país, la entrega del modelo industrial, la entrega del desarrollo, la entrega también de nuestro prestigio. Fíjate lo que están haciendo lo que hacen con nuestros docentes universitarios, con nuestros médicos. Han aplanado el salario, ¿sí? Lo han aplanado el salario para desmotivarlos, para que se vayan a otro lado, para que dejen ese trabajo, para que vayan al sector privado o para que emigren. Entonces, por suerte vemos en la televisión cuando se hacen esas marchas, cuando se está resistiendo desde esos lugares, el orgullo que tienen de pertenecer y de trabajar para un Estado nacional, por ejemplo, trabajando con chicos con cáncer, por ejemplo, ¿sí? Como es el caso del Garrahan, más allá de que cobran un monto, la verdad, muy bajo. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a esas causas, ¿sí? Porque es la estructura propia de la Argentina. Nosotros nos hemos consolidado como país
con un Estado que ha tenido un rol fundamental en ciertas cuestiones, como es la ciencia y la tecnología, como es la salud y como es la educación, por ejemplo. Y el desarrollo industrial en grandes periodos en donde fuimos pioneros en América Latina. Sí, más allá, el peronismo hizo muchísimo, nosotros somos peronistas, reconocemos eso en Perón, pero ya había arrancado también Irigoyen, ¿no? Con YPF. YPF fue la empresa modelo, la primera empresa estatal del mundo en explotar petróleo, ¿no? Hidrocarburos, y que fueron copiadas, ¿sí? Las formas de organización de YPF por un montón de empresas, por PDVSA, por ejemplo, por un montón de empresas, después que fueron estatales, algunas, o público y privadas, otras. Ya que tiraste la data, vamos a seguir dentro de esa línea, porque hay mucha gente que seguramente no lo sabe, pero bueno, toda la explotación de petróleo del país, mientras estuvo Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, la original YPF, dependía solamente del Estado, ¿no? Nadie podía perforar suelo argentino que no sea el Estado. Entonces todos los ingresos que venían de ahí eran para YPF. Después vinieron otras petroleras, como fue en su momento ingresó Shell, ingresó ESO, pero le tenían que comprar los líquidos a YPF. No podían hacer explotación de petróleo en ninguna de las empresas. Lo cual nos daba a nosotros una potencia mundial de que éramos los dueños de todos los hidrocarburos que teníamos en nuestro suelo, ¿no? Hoy no se sabe quién tiene qué, ni cómo, ni cuándo. Lo importante, este 26 de octubre, Augusto, vamos a votar con la boleta única papel. Es la primera vez que todos vamos a votar con esta boleta. Es importante que sepan que esta boleta se la va a dar el presidente de mesa cuando le damos el documento, y le va a firmar la boleta única papel, se van a ir a un biombo y ahí van a elegir Fuerza Patria, por lo que nos estaba contando Marcelo, lo que nos decía Guille, a las personas que nos están mirando, que a veces tienen que elegir entre comprar un medicamento o pagar el alquiler, la luz, los servicios. Para poner el freno es votando Fuerza Patria, la lista 507. Para las personas que sufren discapacidad y que les están coartando sus derechos, hay que votar la lista 507. Si sos comerciante y ves que el movimiento se va frenando, tienen que cerrar los comercios, no alcanzan, no la están pasando bien, bueno, la forma es votando a Tayana, a López, a Graboy, a Siley y a Palazzo, que son los diputados nacionales que van a defender nuestros derechos, los derechos que ya conquistamos, para que no nos quiten los derechos que se consiguieron hace años, y la forma es votando Fuerza Patria. Algo que no dije es que después la van a doblar y la van a ingresar en la urna, ¿sí? Porque no va a haber más sobre. Eso también es algo nuevo. ¿El doblez es en 2, al medio o en 3? El doblez va a venir marcado en la boleta como doblar, y la firma del presidente creo que tiene que ir para arriba, pero bueno, va a quedar como forma de sobre y se ingresa la boleta. Es importante que tengamos diputados para hacer el contrapeso y para poder hacerle frente a las políticas deshumanizantes de este gobierno, porque fueron por la salud, fueron por la educación, fueron por la discapacidad y quieren seguir por la reforma previsional, la reforma laboral. Entonces, para esto necesitamos diputados, porque si no nos van a ir cambiando todos los derechos que hemos conseguido, conquistado y que tanto nos ha costado como nación, como patria. Así que este 26 de septiembre, Fuerza Patria, acá. Al medio. Al medio. Ahora van a abrir el plano. También pueden contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 es Fuerza Patria, es la bandera argentina. ¿Y si nos equivocamos? Y si nos equivocamos, no hay ningún problema. Van a ir con la boleta cerrada para que nadie de la mesa, el presidente, ni los vocales, ni los fiscales vean que votaron. El presidente de mesa va a poner esa boleta en un sobre cerrado y le va a volver a dar, Marcelo, una boleta nueva. Vas a ir al biombo, vas a votar correctamente, cerrás el sobre y a la urna. Bien.
Con esto se escapan muchos mitos, ¿no? El mito, bueno, ahora no se puede llevar más la boleta, es una de las diferencias, pero el mito de que cómo van a hacer con las boletas, que puede haber más boletas, no. Cuando termine, yo supongo que hacen el recuento de votos, cuántos votantes fueron, cuántas boletas hay en la urna y cuántas hay en el talonario. Si falta alguna, debiera estar en ese sobre aparte. Entonces, las cuentas cierran, ¿no? Como siempre en lo comercial dicen que la cuenta tiene que dar cero, el balance tiene que dar cero, bueno, que dé cero. Y no hay perro posible. Entonces, eso está bueno, que sea limpia, digamos, la elección y que lleguemos a buen puerto. Así es, Augusto. Ayer me dijeron que había que votar la de la punta. Y yo les dije que me habían dicho la del medio. Así que ahora de vuelta la del medio. No, votá la que tiene la bandera argentina, esta, acá. La que tiene la bandera argentina. A ver, el director ahí si... Ahí está. El plano ahí. Eso. Ahí. Muy bien. Ahí. Con esta Ahí. vamos a vivir mejor. Vamos a empezar a vivir mejor, a defender los derechos que tenemos, como te decía, y que no nos sigan avasallando y por nuestra patria, por nuestra Argentina, el 26 hay que ir a votar y nos vemos ahí. Y yo quería ampliar un poquito lo que justo dijo Laura en relación a la discapacidad y cuando este presidente deshumano, con poco criterio, cortó las pensiones. Y escuchaba mucho, estaban mal dadas y todo. Y no saben el mal que hizo. Yo trabajé en una escuela de educación de adolescentes y adultos, donde a la tarde tenemos una matrícula importante con discapacidad. Y el tema no solo fue la pensión, fue perder las terapias. Y lo importante que es una persona que transita cualquier tipo de enfermedad, cortar su terapia. Sabemos el mal que hacemos. Entonces, no solo quitó ese dinero que les correspondía por derecho, sino atentó con las personas, porque estamos todos los días, el que transita alguna enfermedad, es vivir el día al día. La importancia que tiene la terapia, la importancia que tiene en algunos casos el acompañante terapéutico que va con ese estudiante para que pueda transitar su trayectoria escolar. Entonces, no fue solamente esa pensión que es mísera, sino fue todo lo que implicaba detrás de esa pensión. Entonces, digamos, tenemos que pensar, y sí o sí ya hay que ponerle un freno. Por eso es importante que el día domingo vayamos, votemos, tengamos más diputados. Tiene que ser Fuerza Patria la opción con más diputados para que le pongan un freno. Como esto te puedo nombrar 20.000 cosas. El que transita, el que vive día a día con la sociedad, escucha los reclamos, que un 15 de cada mes se le terminó el sueldo, pero quedan otros 15 días para seguir viviendo. Entonces, que si pago la luz, no compro los remedios. Y si compro la garrafa, no sé si voy a la carne, ya casi no existe. Entonces, muchas cosas más que lo vivimos a diario, más allá de lo que vivimos a nivel nacional, lo que vemos que le pasa a cada vecino. Entonces, basta, y tenemos que decir basta. Hay que ir a votar, comprometámonos, porque he escuchado a algunos, no, yo ya fui, ya cumplí. Sí, no, pero ahora es importante también que sigamos yendo, vayamos a hacer cumplir nuestro derecho, porque votar es nuestro derecho, y nuestro derecho va a decirle, basta, hasta acá llegaste. Tenemos que votar a Fuerza Patria, pero tenemos que a través del voto lo que hacemos es ir consolidando este freno a Milei, ¿sí? Que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo pero grandísimo, que el gobernador lo dice, que tenemos que ser red y escudo. Fíjate que hay un montón de programas como el tema del programa oncológico, que era nacional, que se le quitó los medicamentos oncológicos a las personas con cáncer. Y es una decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de nuestro gobernador, de suplir ese problema que generó el gobierno nacional, y así con un montón de cuestiones, en educación, bueno, como dije recién, en salud, también en materia de coparticipación.
La provincia de Buenos Aires ya estructuralmente tiene un problema que aporta casi el 40% a la riqueza del país y recibe solamente el 7% u 8%. En función de eso, por eso se han hecho otros tipos de leyes de la relación entre Nación y la provincia de Buenos Aires para recibir aportes de Nación y que el presidente desde el minuto 1 que asumió Milei los incumplió, nos está condenando o intenta condenar a la provincia de Buenos Aires, a todos los bonaerenses, porque poniéndose en contra por una cuestión ideológica, por una cuestión política de nuestro gobernador lo dice claramente, son bonaerenses argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires y que los vamos a defender, dice, ¿no? Y que él los va a defender como bonaerense y también los vamos a defender todos nosotros que estamos dentro de este espacio político. Y por eso tenemos que pelear, por eso tenemos que luchar, por eso tenemos que ir a votar por amor a la patria y para defender los intereses del pueblo. Así que espero que este 26, este domingo, vayan la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Que vayan con esperanza, que vayan con convicción también, de que hay que ponerle un freno a estos avances de las políticas de Milei que quieren destruir el país y fortalecer un conjunto de diputados que va a dar todo por la patria, ¿sí? Y que está en Fuerza Patria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir así a la primera pausa en este informativo y al regreso tenemos lo que fue el inicio, el arranque